Muy buenas noches. Mujeres Libres y Soberanas agradece que nos acompañen en esta noche en la primera transmisión de Informar con Verdad, el cual tiene como principal interés compartir información clara, completa, científica y veraz en temas que como mujeres y sociedad nos involucran. Nuestro colectivo surge con el fin de alzar la voz para externar nuestras verdaderas necesidades como mujeres. No aceptamos que otras agrupaciones hablen por nosotras. Octubre es el mes de la prevención y atención del cáncer de mama. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, advierte que entre 2010 y 2018 las defunciones relacionadas con el cáncer o tumores malignos han pasado de 70.240 a 85.754 casos. El cáncer es la tercera enfermedad que afecta a las mujeres junto con las del corazón y la diabetes. En 2018 se reportaron 44.164 casos, lo que representa una alza del 23.2% respecto a 2010. Año en el que hubo 35.823 casos, siendo el de mama el más frecuente. Las causas del por qué se da son diversas, desde una cuestión hereditaria, alimentaria, pero la pregunta que hoy queremos contestar es: ¿existe alguna relación entre el aborto y los anticonceptivos con esta enfermedad que afecta a las mujeres? Para responder esta pregunta, nos acompaña la doctora Pilar Calva Mercado, médica cirujana con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia. Ella es también maestra en bioética. Bienvenida, querida Pilar. Muy buenas noches. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. No, gracias, porque nos encanta que seas, además de una mujer libre y soberana, pues con toda tu sabiduría y conocimiento nos puedas esta noche hablar de lo importante que es esta cuestión que les señalaba ya entre la relación del aborto y los anticonceptivos con el cáncer de mama. En este sentido, ¿nos podrías decir, por favor, o empezar a hablar un poco acerca de la fertilidad? Muy bien, claro que sí. Voy a compartir una pantalla para poder hacerlo más agradable. Perdón. Muy bien. Pues vamos a platicar de mujer a mujer, ¿verdad? Como médico, activa en la clínica. En primer lugar, vamos a hacer 4 partes, como una entrevista, ¿no? La primera parte me encanta esa pregunta, porque generalmente olvidamos lo maravilloso que es el ser mujer, ¿no? Y cómo cuando vamos en contra de la realidad nos cae encima, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, es que si yo suelto una piedra no se cae para abajo, porque ¿por qué lo dices tú? Porque dices que es verdad. Y yo retara la realidad y pusiera la piedra aquí arriba y la suelto, la piedra me va a caer encima y va a haber un cobro de la realidad. Entonces vamos a partir de la realidad tan hermosa del ser mujeres. La sexualidad en su biología, en la medicina, en la ciencia de evidencia, empieza con un ciclo de hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que recorren todo el cuerpo. Y fíjense que todo viene controlado desde el cerebro, una parte que se llama el hipotálamo. De ahí va una señal a una glándula chiquita que se llama la hipófisis, desde donde salen señales que empiezan el primer día de la menstruación. Una mujer, así como el ciclo de las estaciones, funciona de manera cíclica. Un ciclo menstrual va del primer día de una regla al siguiente día de la siguiente regla. Y la parte más importante no es la regla, la parte más importante es todo lo que sucede en ese mes. Una mujer le llegan señales a sus ovarios se forman desde que tiene 10 semanas adentro del útero de su mamá. Y ya nace con todos los óvulos que va a tener en su vida dormiditos. Entonces lo primero es que se despiertan, se empiezan a madurar y se empieza a producir una hormona que se llaman los estrógenos. Como vamos a hablar de estrógenos, quiero decirles que de manera natural una mujer los produce de manera cíclica a partir de la menarca, es decir, a partir de su primera regla. Estos estrógenos hacen a la mujer más bella. Todas las mujeres sabemos que hay días
en que nos bañamos, salimos, con trabajos nos secamos el pelo con la toalla y el pelo queda espectacular. Tenemos nuestro cutis muy lisito y nuestro estado de ánimo es maravilloso. Quiere decir, esta sustancia que la mujer de manera natural produce, que se llaman estrógenos, nos hace estar muy bellas, estar de muy buen humor. Estos estrógenos mueven estos órganos maravillosos que se llaman las trompas de adentro hacia afuera, hace que la capita interna del útero o la matriz, que se llama el endometrio, se haga gordito nuevamente porque salió. Es decir, la sexualidad femenina como la masculina tienen relación con la vida. Y finalmente, aquí en el cuellito del útero, que es el cervix, que ahí es el cáncer cervicuterino, el segundo cáncer más frecuente en la mujer, ¿verdad? Hay unas glandulitas que producen una secreción. Una vez que están listos para salir un óvulo, viene otra señal desde el cerebro, ¿no? Porque los estrógenos, que son maravillosos cuando se producen de manera natural, le dicen listo para salir el óvulo. Entonces viene otra señal que le dice libera, sal, y sucede la ovulación. En las cicatrices que deja en el ovario estos óvulos, este óvulo que salió y estos que no se alcanzaron a madurar, produce ahora una segunda hormona femenina que cuando es producida de manera cíclica natural tiene muchas bondades para la mujer, ¿verdad? Producen progesterona. La progesterona ahora mueve las trompas al revés, de afuera hacia adentro, porque en este lugar maravilloso es donde cada una de nosotros comenzamos nuestra existencia. Y entonces el primer viaje que hacemos es viajando por la trompa, llegamos, el útero ya creció, digo, el endometrio ya creció, que es el útero es el santuario de la vida, es donde permanecemos los siguientes 9 meses, ¿verdad? Y con la progesterona se llena de nutrientes. Por eso viene, cuando no hay embarazo, la menstruación o la regla, que uno ve sangre, pero en realidad no solamente es sangre, es una capita de células y se forma un taponcito de moco. Así es como funcionamos las mujeres de manera cíclica. No me voy a poder detener mucho, nada más les quiero enamorar cuando producimos las hormonas de manera natural. Es una sinfonía humana, uno de los sistemas de regulación más complejos de nuestro cuerpo. Esto que les informo está en todos los libros de endocrinología, sobre todo endocrinología femenina, reproductiva femenina. Aquí vemos cómo los estrógenos aumentan de manera maravillosa, ¿verdad? Cuando llegan a un pico, coincide con el piquito que libera el óvulo, que coincide que la mujer lo identifica cuando grafica, cuando anota unas observaciones que le enseñamos a hacer. Y una vez que sucede la ovulación, los estrógenos ya bajan y ahora se orquesta y aparece una nueva hormona que es la progesterona. Entonces, esto es para decirles que las mujeres funcionamos de manera cíclica, podemos aprender a reconocer unas señales que produce nuestro cuerpo que se llaman biomarcadores, que responden justamente a los estrógenos y a la progesterona y que permite que una mujer identifique físicamente una secreción que sale, ¿sí?, por su vagina, pero que es producida en el cuellito del útero. Y la microscopía electrónica es preciosa, maravillosa, porque vemos cómo se prepara todo, se hacen verdaderos canales que guían a los espermatozoides a su destino, ¿sí? Sin importar si una mujer es de ciclos regulares o irregulares, toda mujer presenta menstruación y toda mujer presenta lo que algunas mujeres sencillas llaman una regla blanca. Es decir, una época donde es la fertilidad de la mujer. Y todo esto es gracias a reguladores hormonales, biomarcadores que las mujeres identifican de manera muy sencilla. Las mujeres, mientras menos educación tienen, las mujeres más sencillas que no saben ni leer ni escribir, en un mes de enseñanza aprenden a reconocer. Y hay momentos donde hay una barrera natural por la progesterona, ya vamos a hablar mucho de la progesterona, que impide el paso de los espermatozoides y de los microbios, porque adentro puede estar ocupado ese órgano maravilloso que es el santuario de la vida, que es el útero de una mujer. Y después hay poquitas horas y días donde la mujer permite la entrada despacito de espermatozoides y la entrada rápida gracias a ese mensajero químico que se llaman los estrógenos. Otra cosa muy hermosa es ver cómo las glandulitas estas azulitas son las que producen secreción, la más fértil, la que permite el paso de los espermatozoides, la amarillita de manera moderada y la roja prácticamente nada. Fíjense, esta es la gráfica como a lo largo de la edad va declinando la fertilidad de la mujer porque pues, sus glándulas cervicales se van envejeciendo igual que toda la mujer.
Cuando una mujer toma pastillas anticonceptivas, esta es una secuela que no me voy a meter mucho porque no es objetivo el tema, pero que una mujer tiene que saber informarse, tomar decisiones libres e informadas, ¿sí? Empoderarse en esa decisión que tenemos las mujeres, ¿verdad? Como hay un envejecimiento rapidísimo de la capacidad de la fertilidad. En cambio, en agradecimiento, una mujer que es mamá, esta mujer tuvo 4 hijitos en estas edades, en vez de que decayera su fertilidad tan rápido, su fertilidad se mantiene. Es una manera que el hijo le agradece a la mamá, la rejuvenece. Entonces, las hormonas, efectivamente, son mensajeros que producidos de manera natural nos hacen mucho bien. No solo en nuestro aparato reproductor, sino nos fortalecen los huesos, ¿verdad? En la época estrogénica tenemos más capacidad de aprendizaje, es decir, tiene cambios químicos en diversas partes del cuerpo que favorecen la salud, no solamente del aparato reproductor de la mujer, sino toda su salud general. Qué interesante, doctora. Realmente yo ahorita estoy impactada porque no, yo desconocía esta información y siempre conocerla te da toda una visión diferente, ¿no? De la idea que te pueden dar, que te pueden transmitir, pero el hecho de compartirte esta verdad científica siempre es algo que es necesario conocer y que lamentablemente no tenemos, ¿no? Tristemente a lo mejor este acceso de esta información de manera más clara y que pudiéramos tener la información a la mano. En este sentido, me gustaría también saber ¿cómo es entonces esta parte de cómo podemos hablar entonces de mecanismos anticonceptivos? Porque si tenemos esta fertilidad como mujeres y también queremos cuidarnos, protegernos, planificar, ¿cuáles serían uno de estos mecanismos para poder anticonceptivos, doctora, que nos pueda Bueno, compartir? sí, justamente los anticonceptivos de tipo hormonal, que es de los que vamos a hablar ahora, son muy eficaces porque tienen 3 mecanismos de acción, ¿sí? Un mecanismo es producir una barrera, ¿sí? Naturalmente existe una barrera para no permitir el paso a los espermatozoides de manera natural cuando la mujer no es fértil, ¿sí? Cuando ya pasó la fertilidad, la mujer pone esa barrera para que no pasen microbios al bebé y sobre todo también ya no tiene caso que entren espermatozoides porque no se puede volver a embarazar, ya no está ovulando, ¿verdad? Entonces, los anticonceptivos hormonales pueden actuar de 3 maneras. Esta barrera, que no debería de estar porque es una época donde pudiera haber entrada, en vez de que haya esta secreción estrogénica, van en contra de la realidad y por una pastillita que recibe externamente, por un parche, por una inyección, la mujer pone una barrera. Entonces, primer mecanismo de acción de los hormonales, de las pastillas hormonales, es poner una barrera que dificultan el paso. No es 100% seguro porque son millones de espermatozoides, entre 350 y 500 millones de espermatozoides tratando de entrar, ¿no? El segundo mecanismo de acción, que cada vez lo vemos menos, es que, y ustedes lo han escuchado, es que los hormonales podrían impedir la ovulación. ¿Por qué digo que podrían? Porque como la sustancia que se requiere para evitar la ovulación es estrógenos a altas dosis, lo vamos a ver, desde los años 60 se empezó a ver un repunte en el cáncer de mama. Los estrógenos son muy agresivos para el tejido mamario, para la mama, y entonces ya en los años 70, la FDA, que es el organismo internacional que regula esto de Estados Unidos, prohibió la venta de pastillas con alto contenido de estrógenos. Entonces, hoy una mujer que toma pastillas, ya después se generalizó en el mundo, prácticamente les podría decir que en la mayoría de las ocasiones sí ovula. Entonces, si hay óvulo y algún espermatozoide se llegara a pasar, va a suceder concepción. Y entonces hay un tercer mecanismo que es que en vez de preparar y hacer gordito el endometrio, como les dije que sucedía, en vez de engrosar el endometrio, en vez de llenarlo de nutrientes, queda muy delgadito y además se seca. Y entonces, porque la progesterona se da antes de tiempo, entonces tiene un efecto adverso, contrario, en vez de llenarlo de nutrientes y de sangre, lo seca. Y entonces lo hace un ambiente no muy hostil, no apto para que suceda la implantación.
Entonces, tristemente, no siempre, pero las pastillas anticonceptivas actuales y mucho más los métodos de depósito hormonal, como es el parche, como son los implantes, esos que te ponen abajo de la piel, ¿verdad? Que algunos le llaman dispositivos, pero son abajo de la piel, y las inyecciones pudieran llegar a tener un mecanismo después de que sucedió la concepción. Es decir, después de que ya alguien más, hijo de esta señora, porque comparte la mitad del material de herencia, ¿verdad? No siendo parte de su cuerpo, porque la otra mitad del material de herencia que trae, la otra mitad de su genética, ni la reconoce la mamá, porque la da el papá. Entonces sí pudiera llegar a tener tristemente en algunas ocasiones un efecto, ya podemos llamarlo abortivo, porque ya sucede después de la concepción. Qué interesante. Yo me quedo como muy impactada de saber todo cómo nuestro organismo es capaz, ¿no? De reconocer, de poner barreras. Y también aquí vemos la parte que nos interesa mucho, conocer. ¿Cómo es que los anticonceptivos y el aborto son hay una relación para que se pueda propiciar el cáncer de mama? ¿O qué es lo que usted nos podría señalar al respecto, doctora? Así es. Yo les puedo decir que esto se conoce desde hace aproximadamente 3 décadas. Al principio, nos permitieron a los científicos publicar muchísimo del tema. Ustedes van a ver que como que la literatura se queda detenida en el 2007. No es que no es que no haya revisado la más nueva. Se ha convertido en un tema políticamente incorrecto para ser publicado. Y es muy triste, Pau, que cuando la ciencia se le ponen límites ideológicos, entonces la ciencia se atrasa, ¿no? Entonces, sí se conoció la relación, se conoce desde los años 60, porque entre los 60 y los 70 se disparó el cáncer de mama, sobre todo en Estados Unidos, sus países de primer mundo, y empezaron a buscar, a ver la relación, ¿sí? Y también con el tema del aborto. Entonces, en primer lugar, hay de cada 10 nuevos casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial, ¿sí? Uno es de cáncer de pecho, de cáncer de mama. Es decir, sí es el cáncer más frecuente actualmente en México, lo rebasó al cáncer cervicouterino hace 2, 3 años, ¿sí? Entonces es un tema al que hay que entrarle, ¿sí? Indudablemente, entre el 73 y el 2000, que es cuando más se disparó el tema del aborto provocado y el tema de los anticonceptivos, aumentó el cáncer. El cáncer más frecuente se da en los ductos. La mama está hecha de un tejido mamario, que ahorita les voy a enseñar una diapositiva, que es la que produce la lechita, y unos conductitos que justamente llegan al pezón de la mamá, que es el popote para que salga la leche del bebé, ¿no? El cáncer más frecuente sucede en los conductitos, por eso se llama carcinoma ductal. El in situ quiere decir ese que se detecta muy a tiempo, que está todavía muy localizado. Ese que en general a la mujer, pues después de tratamientos muy agresivos y muy desgastantes, en la mayoría de las veces sí se logra, pues si no revertir totalmente, mejorar de manera importante, pero lo grave es que aumentó no en un 66%, en un 660%, ¿sí? Y otros cánceres que son más agresivos, esos que muchas veces, por más que los detectemos a tiempo y hagamos, no les va bien a las mamás, aumentó en un 36%, ¿no? Entonces, esto fue lo primero que les llamó. Este time, que también pues, era cuando se podía hablar del tema, ¿verdad? Empezaron a preocuparse que se empezaba el cáncer de mama, se estaba difundiendo de manera muy importante en el mundo. No estaba respetando si eran países desarrollados, países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y entonces empiezan las publicaciones, que les digo, ya las revistas científicas están dejando no publicar esto, porque al final de cuentas hasta el tema de lo que es políticamente incorrecto, lo que no conviene a los intereses, por cierto, de farmacéuticas. El aborto es un negocio, los anticonceptivos son el segundo punto de venta de las medicinas en México, es decir, se gana muchísimo dinero, pero la ciencia no debería de obedecer a otros intereses más que a la verdad. Bueno, entonces aquí están, esta es otra publicación, ¿no? Que dice cómo, ¿sí?, el aborto y otros factores de riesgo tienen que ver con el cáncer de mama. Ya decía,
no solamente es el aborto provocado, sino cuando hay antecedentes de cáncer en la familia de cáncer de mama, uno tiene que poner más atención. Y es un tema que aquí, por ejemplo, en estos 9 países que llevaban todo muy computarizado, vieron que existe una relación entre cáncer de mama y aborto provocado, y que el aborto provocado dentro de factores de riesgo, como puede ser el factor familiar, como puede ser la edad, ¿sí? Como puede ser la existencia de otros cánceres en la familia, ¿sí? De todos los factores de riesgo, el factor más predisponente, es decir, más agresivo, sin lugar a duda, es el aborto provocado. Cuando yo diga aborto, siempre es el provocado. De repente, nada más digo, el aborto espontáneo no pasa eso, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero también, en esas décadas donde sí se hablaba de la verdad, ¿verdad? Cuando no había ningún sesgo, incluso, ¿no?, agencias internacionales como la Organización Mundial de la Salud reconoció que los anticonceptivos que tienen combinados estrógenos y progesterona, es decir, que traen de las dos sustancias, que estas hormonas producidas de manera cíclica, primero estrógenos, después progesterona, pues le hacen mucho bien a la mujer, pero aquí las ponen juntas, ¿verdad?, usados como anticonceptivos, o esta combinación que muchas veces se da, que es el otro momento donde hay que estar muy alertas, en la edad de la menopausia, como ya no produce una mujer de manera cíclica, hay veces que se le da a la mujer terapia de reemplazo, y que muchas veces hay una autoprescripción. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal cerca de la menopausia contiene esto mismo, y entonces sucede el mismo efecto. Y no deja de reconocer la misma Organización Mundial de la Salud que tiene una relación con el cáncer, ¿verdad? Aquí vemos otras publicaciones, ¿verdad? Estas son ahora de los anticonceptivos. Aquí vemos, como dice, ¿no?, carcinogénesis, que es producción de cáncer, cuando hay anticonceptivos que combinan estrógenos y progesterona, sea como anticonceptivos, sea como reemplazo hormonal cerca de la menopausia, ¿verdad? Aquí vemos que la Secretaría de Gobernación, ¿verdad?, reconoce abiertamente que la sustancia que contienen los anticonceptivos, sobre todo el parche, hay un anillo vaginal que se ponen, y los anticonceptivos combinados orales libera dos hormonas. Es decir, ustedes pueden relacionar la información que nos está dando la Secretaría de Gobernación justamente con la que trae la literatura científica. Dice, libera dos hormonas de forma continua, una progestina y un estrógeno, ¿verdad? Directamente a través de la piel, parche o mediante el anillo, ¿verdad? Entonces se reconoce. ¿Qué otra cosa es preocupante que traigo como datos? Bueno, pues aquí estamos viendo una tablita, también es literatura gubernamental, ¿verdad? Una encuesta nacional de dinámica demográfica, ¿no? Y entonces nos ponen por grupos de edades, desde los 15, ahora pues habría que estarlo poniendo desde las 9, porque pues las cartillas de salud ya ofertan esto desde los 9 añitos, en niñas, ¿verdad? Este está en los 15, y aquí vemos los diferentes tipos de anticonceptivos que se usan, ¿verdad? Y entonces ellos están presumiendo aquí, ¿verdad?, cuáles usaron en 2009, cuáles usaron en 2014, y yo lo que quiero anotar es que los hormonales no son los más frecuentemente utilizados en los jovencitos, sino son, como ya sabemos, el condón. Les dan el condón porque es una edad que quieren que se embaracen para que vayan a abortar, porque no se pueden quedar con el chiquito. Pero conforme va aumentando la edad, aumenta el porcentaje de mujeres que utilizan más hormonales. Aquí vemos que entre los 35 y 39 años, ¿sí?, el 25% de las que usaron anticonceptivos usaron hormonales como método anticonceptivo. Quiere decir que una mujer de 35 o 39 que ya está en la edad de mayor riesgo de cáncer es el método que está utilizando más. Eso es lo que les estoy tratando de poner aquí, que tendríamos que pensar que atrás de 8%, pues hay un 8% de mujeres arriesgándose a un tema de cáncer, ¿verdad? O sea, no es este sí es un problema de salud pública, porque estamos hablando de un porcentaje importante. Aquí vemos, ¿no?, que anticonceptivos usan en su primera relación sexual. Indudablemente, ¿sí?, hay otros, pero otra vez ya lograron que el más utilizado indudablemente es el condón, es el verdecito, y esta rebanadita de pastel, que son todos los otros métodos, otra vez, siempre les mandan el condón porque es fácil que se les olvide, que se les zafe, que se les rompa, y aunque lo usen bien,
es un anticonceptivo con eficacia baja que va a acabar en un embarazo y el interés es que acabe en un aborto, que es un negocio. Pero vemos que entre los otros tiene un porcentaje importante las pastillas anticonceptivas. Entonces, y es mucho más grave el efecto de estas hormonas, lo vamos a ver ahorita por qué, cuando quienes los usan son muy jovencitas, sobre todo si están muy cerca de la menarca, es decir, de la edad de su primera regla. Aquí vemos, por reconocimiento, ¿verdad?, de literatura, incluso de una agencia internacional de investigación de cáncer, que indudablemente se sabe que otra vez las píldoras anticonceptivas, los anillos, los parches que tienen estrógenos y progesterona combinadas, ¿no?, porque de manera natural la mujer produce una primero, esta baja y sube la otra, ¿verdad? Entonces es una orquestación. Aquí se dan las dos al mismo tiempo, por eso la respuesta en la mama es distinta, ¿verdad? Aumentan indudablemente el cáncer de mama, que es hoy el número 1 en México. Segundo lugar, aumentan el cáncer cervicouterino, que es el segundo cáncer del cual mueren mujeres en nuestro país. El cáncer de hígado no es tan frecuente. Entonces, en estos cánceres que son los más frecuentes, aumenta la incidencia de estos cánceres. Pero de repente te dicen, ¿pero qué tal? Que contra algunos protege. Efectivamente, y lo voy a decir aquí. Protege contra 2 cánceres muy raros, ¿sí? Muy raros, que es el de endometrio. Ustedes piensen cuántas mujeres les dicen, oye, tiene cáncer en el endometrio. Son cánceres muy raros. Contra eso sí se ha visto un efecto protector, pero no justifica el darlos porque los más frecuentes, ¿no?, por mucho aumenta el riesgo. Estos que casi no dan, disminuye algo el riesgo, pues no se justificaría. Y el cáncer de ovario, que tampoco es tan frecuente, ¿sí? Aquí vamos a ver otra vez el tema de pensar la cara de cada mujer. Cada una de mis pacientes que lleva con este tema, pues es un 100% de, pues, desgracia en el tema de que tiene cáncer, en el tema de que pues, tiene que recibir un tratamiento que aunque se pesque muy a tiempo, pues el tratamiento en sí son agresivos, tenga que ser cirugía, tenga que ser quimio, tenga que ser radio, ¿verdad? Entonces, cada mujer, cada cara de una mujer es digna de hacer esta consideración, porque todas somos valiosas en sí mismas. No hay nadie que no valga, ¿no? Todas somos valiosas. Pero cuando uno va también a lo porcentual, pues uno se asusta más. Fíjense, Estados Unidos, en México no conseguí tal cual la estadística, pero en Estados Unidos, 75% de todas las mujeres en Estados Unidos han tomado pastillas anticonceptivos alguna época de su vida. Es decir, 75% de las mujeres mexicanas tomaron un riesgo cuando no se justificaba tomarlas porque las pastillas anticonceptivas no curan nada, que es cuando yo tomo un riesgo de darle a alguien una medicina porque la va a curar. En las canadienses, hasta el 85% de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué estadística fue la que conseguí? Que el 75.5% de las mujeres en edad fértil, entre 15 y 49, repitiendo que hoy esta edad la han cambiado a 9 años. ¿Por qué? Porque desde los 9 años la cartilla de vacunación se dirige a estas niñas ofertándoles pastillas anticonceptivas, ¿no? Aunque pensáramos que es, ¿no?, un 20% que las usa de todos los métodos anticonceptivos, pues estamos hablando al menos de un 15-20% de mujeres de este grupo de edad que están arriesgándose, ¿sí? Cuando nos vamos a nivel mundial, 100 millones de mujeres han usado anticonceptivos orales combinados. Son mujeres que tienen ese factor de riesgo, que es por mucho más frecuente. ¿Cuántas mujeres tienen la tía, la hermana, la prima con cáncer de mama, verdad? Es que significa que el 10% de todas las mujeres a nivel mundial han tomado pastillas anticonceptivas. Es decir, han aumentado el riesgo de cáncer de mama o cáncer de pecho, ¿sí? Y más adelante, ¿verdad?, la relación también entre anticonceptivos y aborto es que cuando la pastilla falló, cuando la mujer no la usó y cuando las políticas internacionales presionaron que ante una falla anticonceptiva, ¿qué vamos a hacer?, empezó a verse el aborto provocado como un método de control natal. Quizás en México nos parezca descabellado,
Pero en países como Estados Unidos, las mujeres dicen, qué flojera tomar algo todos los días, que además pues, me sacan granitos, me pone gordita, me hace que retenga líquidos. Es más cómodo, 1 o 2 veces al año voy y me hago un aborto provocado. Entonces las mujeres empiezan a ver el aborto como otro anticonceptivo cuando no es otro anticonceptivo. Es mucho más grave lo que pasa cuando es el aborto, ¿sí? Aproximadamente 40% de las mujeres americanas han tenido algún aborto provocado a la edad de los 40 años, ¿sí? En México, pues no tenemos todas las estadísticas, pero si nos fuéramos nada más a las estadísticas de lo que ha sucedido en la Ciudad de México, ¿verdad? Otra vez, pues es sacada de su propia literatura, ¿verdad? Sin importar por qué método se hizo el aborto provocado, ¿sí? La mayoría se hace por medicamentos, y más ahora con la cuarentena, a las niñas les mandan los medicamentos a su casa, ¿sí? Otro porcentaje, ¿sí? 277,000 se hicieron por medicamentos, 47,000 se hicieron por aspiración manual, ¿sí? Aspiraron, y un porcentaje más pequeñito se hizo por legrado, ¿sí? Se legró. Sin importar el método por el cual se haga, el riesgo es el mismo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero aproximadamente en este periodo de 13 años hubo 227,000 abortos, es decir, 227,000 mujeres que voy a explicarles qué riesgos se jugaron, ¿no? Entonces, el cobro de factura para la mujer es muy importante también. Wow, qué tremendo. Qué tremendo y qué fuerte. O sea, yo aquí lleva una reflexión. Primero lo que comentabas de cómo es que al pasar de los años ha sido como más, como una época de oscurantismo, ¿no? Me suena esta parte de que ya no se puede compartir la información completa, verídica, porque empieza a afectar intereses de grupo, ¿no? Veíamos ahorita en la farmacéutica, me impactó el dato que dice que es el segundo lugar, ¿no? La venta de anticonceptivos. Entonces es un negociazo y siempre se ha comentado y lo hemos comentado, el aborto es un negocio. Entonces vemos cómo esta parte tan impactante de no compartir información tan fundamental, porque bien las estadísticas nos dicen que en México el cáncer es el tercer causa de muerte para las mujeres en nuestro país, pero el primer lugar de ese cáncer es el de mama. Entonces, por supuesto que es necesario tratarlo y, ojo, exigir también a nuestro gobierno que invierta presupuesto en este sentido, porque no es posible, primero está de corazón, problemas del corazón, luego la diabetes, luego viene este cáncer, que en lugar de estar enfocados en este tipo de cuestiones que sí son de salud pública comprobada y que provocan tantas cuestiones, y hablando nada más ahorita de muertes, pero estamos hablando de todo el proceso, ¿no? Las quimios, a nivel familiar, el desgaste, o sea, toda la cuestión que conlleva, esto sí es para que nuestros legisladores, ojo, se pusieran a trabajar con políticas integrales. Entonces, llegando a este punto, me gustaría también, por favor, Pilar, que nos dijeras, ¿cuál es una forma de protegernos como mujeres ante esta cuestión? Ya vimos lo que provoca lamentablemente, pero ¿cómo se puede prevenir o proteger de alguna forma el cáncer de mama? Muy bien. Fíjense que una cosa muy importante es diagnosticarlo a tiempo, ¿sí? Entonces todo el mundo relaciona protegerme del cáncer y es algo que hay que hacer, hay que aprender a hacer, ¿verdad? Es exploración mamaria y ante cualquier tocar, cualquier bolita, es muy importante consultar al médico. La mayoría probablemente van a ser bolitas de grasa, van a ser quistecitos sin ninguna importancia, pero en una de esas pudieran detectarlo cuando está muy chiquito, ¿no? También ayuda los estudios de imagen, ¿no? Que ahí es donde decimos qué tanto han invertido en este tema, que sí es un tema de salud pública y que sí afecta a todas las mujeres, ¿no? El tener un embarazo en una situación inesperada, pues no nos afecta a todas, afecta a algunas mujeres, ¿no? Pero no a todas. En cambio, todas las mujeres tenemos una mama, entonces invertir en mamografías, es decir, radiografías donde se ve la mama y el ultrasonido que lo complementa, ¿sí? Pero esto ya es detectar a tiempo que ya está el problema. Cuando estuve revisando esto y cuando platico de esto, porque me gusta mucho hablar
del ser mujer, ¿no? Del ser femenina. Yo solamente entiendo la biología y la medicina. No tengo la capacidad de entender toda la parte filosófica del ser mujer. Pero debe ser todavía más extraordinario porque no soy filósofo, pero como médico y como médico que ha atendido cientos de miles de mujeres al día de hoy con diversos temas de cómo valorar su fertilidad, de cómo ayudarlas cuando no pueden ser mamás, ¿no? De cómo ayudarlas cuando son súper sanas en sus aparatos reproductores, igual que el muchachito, y entonces pues tienen un embarazo. Me metí y me puse a ver cuánto agradecimiento tiene su hijo. La persona más importante para proteger a una mujer de cáncer de seno es su bebé. Y ahorita vamos a entender la relación y les voy a explicar qué pasa con el cáncer de mama, porque lo dispara el aborto provocado de los anticonceptivos, y cómo su hijo, en agradecimiento a su mamá, se lo agradece. Mucho antes de que el bebé nazca, ¿verdad?, de esa emoción, ya se crea un binomio entre madre e hijo. Son diferentes, son distintos desde el momento, del primer momento de su existencia. Desde que fue este bebé un chiquito de una sola célula, llamado médicamente un embrión humano unicelular, ¿verdad?, ya era un ser distinto a la mamá. Y se crea un lenguaje químico de señales químicas entre ellas, ¿verdad? Y estas señales químicas que suceden, que ahorita les voy a hablar cuáles son, ¿verdad?, hace que crezca y madure el seno, el tejido mamario, porque este bebé le conviene que su mamá produzca la comida que más le gusta y que es la más rica, no solamente desde el punto de vista alimenticio, sino desde el punto de vista de anticuerpos, ¿no?, que se lo produzca la mamá, ¿verdad? Sin embargo, estas señales químicas solamente son benéficas cuando es un embarazo completo. Vamos a ver por qué cuando inicia un embarazo y se corta, que eso, ¿cuál es la forma de terminar un embarazo? Porque la palabra interrumpir no es cierto, no se apaga y se vuelve a encender, sino se termina, se llama aborto provocado, se le llama pues en un lenguaje de engaño, y que es el lenguaje que se metió en las leyes, es de interrupción legal del embarazo, mal término interrupción, porque no se interrumpe, se termina. Entonces, al terminar el embarazo, antes de que esté completo, vamos a ver que tiene el efecto contrario, la realidad cae encima, ¿verdad? Y cuando la mamá lacta, ¿verdad?, cuando le da de comer a su bebé, adquiere todavía más una protección contra el cáncer. Esa es una realidad. Y vamos a ir metiéndonos cómo es. Perdón que me voy a meter, pero bueno, creo que las mujeres tenemos que fascinar del ser mujeres. Entonces, el aparato reproductor no es solo el cerebro y el ovario y todas las señales químicas que vimos y las trompas de falopio y la matriz y ese cuellito donde producimos una secreción de fertilidad, sino también parte del aparato reproductor femenino son las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias tienen unos, se llaman lobulillos o lóbulos, ¿verdad? Son, hagan de cuenta, como unos arbolitos, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ustedes ven aquí que hay un arbolito que apenas sí tiene follaje. Quiere decir, son los lobulitos tipo 1, ¿verdad? Que cuando tienen, estos son con los que una niñita entra a la pubertad. Las niñitas ya nacen con una glándula mamaria, pero obviamente no está desarrollada. Y uno de los primeros datos del ser mujer es que se empiezan a desarrollar la glándula mamaria y empiezan a crecer los senos, ¿verdad? Es cuando ya uno sabe, cuando empiezan a crecer esto, ¿sí?, uno sabe que aproximadamente 6 meses después, la niñita va a empezar con su menstruación, porque va a empezar con ese ciclo maravilloso que les expliqué. Más adelante, ¿verdad?, bajo la influencia de hormonas femeninas, esa combinación natural producida, no dada en una pastilla, orquestada, primero estrógenos, bajan. Después esta da la señal de que suba la progesterona, es decir, son cíclicas, muy orquestadas. Es como si una pieza musical entra primero en los violines y después los violonchelos, y de repente me combinan todo, pues seguramente el resultado no va a ser tan hermoso. Aquí sucede lo mismo. Entonces, cuando esta glándula mamaria de una niñita que entra a la pubertad lleva varios años de esa influencia de ciclos menstruales,
se empiezan a madurar estas glandulitas y ya las vemos como arbolitos con más follaje. Esto está en la mama, en la glándula mamaria, ¿verdad? Y se forman los lóbulos tipo 2, ¿verdad? Y solamente cuando hay un embarazo completo se llenan muchísimo de follaje. Es decir, cambian a ser lóbulos de tipo 3. Si quieren, aquí se los pongo más grandes, ¿sí? Entonces, esta es una imagen que yo vería en una radiografía o en un ultrasonido de mama, ¿verdad? De una niñita, más bien de una chiquita que empieza en la pubertad, pues tiene unos arbolitos así con poquito follaje. Estos lóbulos de tipo 1 son muy sensibles al cáncer. Y entonces, cuando a las niñas empiezan su regla, su menarca, su primera regla, y es normal, ojo mamás, es normal que sean irregulares 2, 3 primeros años. ¿Por qué? Porque dan de cuenta que está echando a andar esta maravilla nueva de su fertilidad, de su ser mujer, ¿verdad? Y entonces los ciclos son irregulares y no hay que hacer nada con ellos. Solitas se van a volver regulares. Y ahora la moda es, sea por imposición médica, sea por imposición ideológica, sea por imposición de la cartilla de salud o el programa de educación sexual integral, entre comillados, les imponen el uso de anticonceptivos. Entonces, no es lo mismo la agresión que se da a unos lobulitos que todavía están no maduros que cuando ya la glándula mamaria está más madura. Siempre afecta, pero afecta más cuando la imagen. Entonces, la imagen que se ve en las chicas alrededor de la pubertad y unos años después. Estas son las imágenes que verían, por ejemplo, como a los 20 años, cuando ya han tenido varios ciclos produciendo naturalmente sus hormonas, ¿verdad? Y estas son las imágenes que se ven y que están más protegidas de cualquier factor de riesgo de cáncer, que son aquellas que se ven cuando ya pasó la mamá un embarazo completo, ¿sí? Perdón que les dé aquí otros términos, pero quiero yo hacer conciencia de que esta no es mi opinión, ¿no? Es la realidad científica. Y nosotros, como libres y soberanas, pedimos que se nos escuche y pedimos y queremos aportar la verdad en los distintos temas, ¿va? Que no nos engañen, que las mujeres tengamos el poder de decidir, pero no por una cuestión ideológica impuesta, ¿verdad? Ya impuesta de manera muy violenta, sino porque conocemos, nos maravillamos y podemos nosotros tomar decisiones una vez que las conocemos. Bueno, hay una hormona que se llama lactógeno placentario humano. Van a ver el nombre difícil, pero se los voy a hacer fácil, ¿sí? Es placentario porque lo produce la placenta. La placenta es ese órgano maravilloso que el propio bebé forma. Algún día hablaremos del inicio de la vida, que es precioso. Bueno, tengo varios videos ahí en YouTube para cuando lo quieran ver, ¿no? La placenta es un tejido que el propio bebé forma, ¿verdad? Que es a través de la cual, aquí está la placenta conectada con un tubito que es el cordón umbilical, ese bebé va a respirar, va a comer y va a sacar desechos y va a recibir las defensas de su mamá a través de la placenta. Este órgano maravilloso que sirve para muchas cosas, como si no sirviera ya para muchas, además produce esta hormona, lactógeno, lacto viene de leche, ¿verdad? Que induce durante el embarazo que se complete la maduración del tejido mamario, de los senos, del pecho, y estos senos llegan a tener muchísimas ramas que solo las tienen mientras la mamá está embarazada. Tienen tantas ramas que se vuelven del tipo 4 y esos son muy resistentes al cáncer, ¿sí? Cuando estos lobulitos tipo 4 ya nace el bebé y vuelven a hacerse más chiquitos, ¿verdad? Vuelven a regresar del tipo 3, pero aunque sean del tipo 3, ya se volvieron resistentes al cáncer. Por eso yo les decía, elijo en agradecimiento el embarazo de haberle dado la vida a la mamá, le protege del cáncer más frecuente a las mujeres, ¿verdad? Entonces, este chiquito, sin saberlo, ¿verdad? Con gran inocencia, que por cierto, este chiquito tiene menos de 12 semanas, ¿verdad? Ya está agradeciendo. Y hay otra hormona que produce la placenta, que probablemente ustedes la conocen más,
que se llama la HCG, la hormona gonadotrofina coriónica. Esta es una hormona que se llama la hormona del embarazo. Es esa hormona que le dice a la mamá, deja de reglar por orden mía, porque voy a usar este santuario de la vida que es tu matriz, ¿verdad? Y la mujer, el primer dato que tiene de que está embarazada es la ausencia de regla. Por eso una chica que tiene relaciones sexuales, su primera escena de pánico es cuando no regla, ¿verdad? Pero además de eso, esta hormona va y le dice, producida por el bebé, por el hijo, va y le dice al ovario de la mamá, ¿verdad?, que produzca un mensajero supresor, ¿verdad?, que se llama una inhibina, porque inhibe, ¿sí? Y esta inhibina sabemos que incrementa aún más la protección de la madre en el tema del cáncer de mama. Entonces, por dos señales químicas, por dos mensajes que le manda el bebé a estas edades a su mamá, en agradecimiento la está protegiendo del cáncer. Aquí podemos ver esto, ¿sí? En rojo, está muy patriota la transparencia, en rojo están los lóbulos tipo 1, esos que casi no tienen ramitas. En color blanco están los tipo 2, los que ya están más maduritos, pero todavía son muy sensibles al cáncer. Y en verde están los 3 que solamente llegan a estar así cuando hubo un embarazo, ¿sí? Entonces, fíjense, antes de que una mujer haya tenido un embarazo completo, predominan los rojitos, que son la señal de alerta, ¿sí? Los rojitos son los más sensibles a hacerse cáncer. ¿Por qué hablo de embarazo completo? Porque cuando una mujer empieza un embarazo, empiezan estas señales, pero son interrumpidas antes de que alcancen a madurar a los verdecitos. Por eso, cuando hay un aborto provocado, en vez de que se proteja a la mamá, se vuelve con más sensibilidad del aborto provocado a tener cáncer de mama. Por eso lo que nos dice la estadística lo entendemos cuando entendemos cómo funciona. En cambio, fíjense después de un embarazo completo. Los peligrosos, que son los tipo 1 en rojitos, se quedan muy poquitos y predominan más los verdes, ¿sí?, los arbolitos con mucho follaje, que esos es muy difícil que dé un cáncer de mama, y si diera, porque yo sí tengo una amiga con 9 hijitos, tuvo cáncer de mama, pero respondió, es un cáncer muchísimo menos agresivo. Aquí podemos ver la mama de las mujeres, ¿verdad? Esto lo pueden encontrar en los libros de medicina. Esta es la glándula mamaria antes del embarazo, en la pubertad. ¿Cuáles son los arbolitos que sobre todo vemos? Los lobulitos, los tipo 1, que aquí los pusimos en rosita. Hay unos poquititos, 2 tienen. Si estos son los más sensibles a cáncer, imagínense que una mujercita, una nenita, una jovencita, una niñita, porque ahora se empiezan con su pubertad muy temprano, 9, 10 añitos, ¿verdad? Le dan anticonceptivos porque todo el día les están imponiendo que tomen una sustancia que no la necesitan, porque ellas no están enfermas de nada. La pastilla anticonceptiva no cura nada, echa a perder lo que funciona bien. Esa es la realidad de la farmacología. Y a esto, que es muy sensible, le dan anticonceptivos. Una gran desgracia. No se va a notar el cáncer mañana, pero estas niñas que reciben anticonceptivos hormonales con el fin de regularizarlas, porque se les impone eso en los cursos de educación sexual, ¿sí? Estas niñas a los 20, 25 años van a tener cánceres muy agresivos. Nosotros antes casi no operábamos cáncer de mama antes de los 40 años, ¿no? Hoy estamos operando cáncer de mama a los 25 años, tan agresivo que tenemos que hacer vaciamiento de los dos lados. Ustedes han oído incluso en artistas cuándo es el riesgo del cáncer. Aquí vemos que ya se embarazó la mujer, ¿verdad? Sin importar la edad a la que se embarace, si se embaraza a los 12, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, esto es lo que va a suceder, ¿no? Al final del primer trimestre, ya casi hay muchos menos rositas, o más o menos, más bien hay la misma cantidad casi de los tipo 1, pero empieza, como ya creció la mama, a haber ya más tipo 2. Entonces, si aquí llega el factor de riesgo, pues va a estar más protegidito, todavía no completamente porque es 2,
y ya hay menos de estos, ¿sí? Pero estamos apenas al final del primer trimestre, cuando se hacen la mayor parte de los abortos provocados. En el primer trimestre, es decir, la glándula de una mujer a la cual se hace un aborto provocado es una glándula que está así, no ha alcanzado a madurar. Por eso no tiene el efecto protector que tendría si hubiera seguido su embarazo. Entonces, el embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico de la mujer. Una esposa que tiene un esposo que lo ama, que se integran en un acto esponsal, lo obvio que sucede es que haya un embarazo, ¿sí? Cuando esto sucede antes o fuera del matrimonio, siempre es complicado, ¿verdad? Entonces, el embarazo, continuar el embarazo, dejar que nazca el chiquito, pues es la situación médica más obvia que tiene que pasar. Uno está respetando la fisiología del cuerpo de una mujer, la fisiología del embarazo, etcétera, ¿sí? Cuando una mujer llega al final del tercer trimestre, es decir, llega a término su embarazo, ¿sí? Y ya es el momento que nazca su hijito, vean cómo está la glándula mamaria. Claro, puede producir mucha leche porque fíjense cómo creció y cómo los arbolitos tienen muchas ramitas porque todos esos follajes son las glándulas que producen la leche del bebé. Y entonces vemos una mama donde ya casi no hay de estas muy riesgosas de cáncer, sino la glándula mamaria básicamente tiene lobulitos de tipo 3 y los verdecitos son, incluso llega a tener de tipo 4 y otro verdecito distinto de tipo 3, o sea, predominan los 3, 4. Por eso, una mamá que ha tenido embarazos completos y han nacido sus hijitos, y más si los ha lactado, ¿verdad? Se queda ya después del destete, el destete es después de que ya dejó de lactar, ¿verdad? Se queda ya casi con nada de los arbolitos de riesgo, que son los rositas, sino se queda con puros arbolitos tipo 3 que tienen un efecto protector, ¿sí? Es una maravilla. Entonces el bebé segrega esta hormona del embarazo que estimula a los ovarios a producir de manera natural las hormonas que cuando son producidas de manera natural hacen mucho bien, que es el estrógeno y progesterona. El estrógeno y progesterona cuando lo produce la mamá en sus ciclos, ¿verdad? Y durante el embarazo está producido en tiempos y cantidades que son muy benéficas, ¿sí? El problema, sí, bueno, entonces este seno comienza a producir un mayor número de lobulitos, ¿verdad? Y por eso generalmente una mamá refiere al inicio del embarazo y durante el embarazo que siente molestia en los pechos, que siente que están creciendo, ¿verdad? Se duplican los pechos, ¿sí? Bajo esta hormona. Y lo más importante es que ahora el 70% de los arbolitos son del tipo 4. Acuérdense, mientras más alto es el número, hay más protección contra el cáncer, son más resistentes al cáncer, ¿verdad? Y quedan ya nada más un porcentaje menos de lobulitos susceptibles al cáncer. Por eso, el hijo es un factor protector. Por si fuera para más, también en el parto, ¿sí? Los lobulitos que predominan son los más maduritos, ¿verdad? Los tipo 4, ¿verdad? Y hay menos lugares para que empiece el cáncer de mama. Por eso, como resultado, hay un menor riesgo de que la madre contraiga cáncer de mama cuando ha tenido embarazos y nacimientos y lacta, ¿verdad? Bien. Entonces, una mujer que ha llevado su embarazo a término, indudablemente para la ciencia, disminuye el riesgo de cáncer de seno. En cambio, una mujer que se provoca un aborto es al revés, aumenta el riesgo, ¿sí? Una mujer que no tiene hijos, que no ha sido mamá, aumenta el riesgo de sufrir cáncer de mama. Muchas veces alguna mujer que permanece soltera, alguna religiosa que por vocación decide permanecer soltera, pues no acaba de pescar que ellas con mayor razón tienen que estarse haciendo estos estudios de mama, porque sí tienen más riesgo de sufrir cáncer de mama porque no fueron mamás y no lactaron, ¿verdad? Por eso esta población tiene con mayor razón que hacerse estudios de prevenir, ¿verdad? Cada nacimiento adicional, ¿sí? O sea, ya desde el primer hijo, el hijo de regalo, le deja a la mamá una protección contra el cáncer de mama.
pero cada hijo extra le va aumentando 10% de seguro contra cáncer de mama, ¿no? Entonces, 10% más de seguridad de que no tenga, es decir, reduce en un 10% el riesgo de cáncer, ¿verdad? Y la lactancia también reduce el riesgo y es importante, va reduciendo mientras más tiempo dure la lactancia, ¿verdad? Y por el contrario, entonces, cuando nosotros seguimos la realidad, ¿verdad? La realidad siempre premia, ¿verdad? Y entonces hay que respetar nuestros cuerpos con esa fascinación de cómo funciona, ¿sí? Y cómo cuando externamente damos esas hormonas combinadas, cuando nunca aparecen combinadas de manera natural, ¿no? Cómo es muy agresivo para todo el cuerpo de la mujer. Hoy hablé solo del cáncer de mama, pero quiero dejarles este último mensaje. Cualquier anticonceptivo hormonal o terapia reemplazo tiene 150 cambios químicos en el cuerpo de una mujer, ¿sí? Mujer, eres valiosa. Mujer, cuídate. Mujer, toma decisiones libres tuyas y no te arriesgues. Wow, doctora. Muy, muy impactante, muy impresionante, muy... A mí se me hace esta maravilla del cuerpo humano, ¿no? Como vemos en cada etapa que hay un riesgo, después va disminuyendo y cómo hasta quedas protegida, ¿no? Es una parte tan interesante y tan maravillosa que todas las personas deberíamos de conocer cómo es que funciona nuestro cuerpo, que es una maravilla, la verdad. Y muchas veces no lo damos como por hecho, ¿no? Lo que vivimos, lo que experimentamos, pero cuando empiezas a conocer, a leer y adentrarte y a identificar, es como bien diferente al entender la maravilla de la vida, ¿no? De todo lo que hablamos de vida. No solamente nos referimos a esta parte de nacer y ya, sino todo el proceso que lleva desde el momento de la concepción hasta la vejez, todo este proceso tan maravilloso es muy impactante, muy interesante y estamos convencidas de que más adelante vamos a poder hablar de otros temas que nos interesan y que son necesarios, porque ahorita en los comentarios varias personas decían, wow, qué interesante, esto no lo enseñan en las escuelas, y es cierto, esta maravilla no se enseña de una forma tan específica, pero por eso la maravilla de poder crear espacios donde sí se pueda compartir esta información. Yo quisiera tomar 4 preguntas que se presentaron, doctora, y que si nos pudiera ayudar, por favor, a contestar. Sí, claro que sí. Por ejemplo, hablando del cáncer de mama, porque hablaron de otros temas, pero me gustaría enfocarme ahorita un poquito a lo del cáncer de mama. Una María José señala que su mamá fallece lamentablemente de cáncer de mama, lo lamentamos mucho, María, y ella dice que tuvo 2 hijas y que las amamantó durante año y medio. Un poco cuestionando esta parte, ¿no? Y si es una protección, ¿qué pasó ahí? ¿Hay alguna, yo imagino, yo sé que es multifactorial, pero me gustaría escuchar su opinión, doctora? Muy bien, efectivamente, tocaste ya el tema multifactorial, ¿no? Voy a ponerlo en otro tipo de cáncer, ¿no? Indudablemente sabemos que el cigarro aumenta la incidencia de cáncer de pulmón, pero hay otras cosas que también llevan al cáncer de pulmón. Es decir, una persona que fuma o que es fumador pasivo tiene más riesgo de tener cáncer de pulmón. Pero hay personas que nunca han fumado y llegan a tener cáncer de pulmón. Pero cuando tú ves la cuestión estadística, pues son mucho menor el porcentaje, ¿sí? Es decir, es mejor no fumar que fumar, ¿sí? En el caso del cáncer de mama sucede lo mismo. Aquí estás viendo, María, y la muerte de una mujer nos debe acongojar a todos. Y la muerte de la mujer, como dijo muy bien Pau, no es solamente por abortos clandestinos ni feminicidios. Hay otras razones mucho más frecuentes por las cuales las mujeres están muriendo, ¿no? Entonces, María, el caso de tu mamá en sí, tu mamá valiosa en sí misma, es de mucha tristeza que le haya sucedido. Pero tendríamos que hacer un estudio estadístico, ¿no? Para poder tener, porque un solo caso pues no hace estadística, ¿sí? Y además puedo ver 2 cosas más. Una es, la mortalidad va relacionada con el tiempo en que se detecta el cáncer. No es lo mismo detectar un cáncer que empieza y prácticamente tiene una curación importante, independientemente que haya sido el factor que lo desencadenó,
Cuando tristemente un cáncer no se detecta a tiempo, pues está como luchando dos carreritas, ¿no? Tiene un efecto protector, pero bueno, sí empezó, pero no se detectó a tiempo, entonces tiende a ser más mortal, ¿sí? Porque no se detectó a tiempo. El otro es que inciden otros factores. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de mama familiar, que bueno, no le puedo preguntar a María, pero bueno, le dejo en el concepto a María, ¿no? Si ella tiene en su familia cáncer de mama, ¿sí? Porque ese es un factor de riesgo muy importante. Es decir, ningún médico podría dar un anticonceptivo. Y qué pena que lo que les dé es el de la farmacia, la trabajadora social, ¿no? El monitor de sexualidad que está en el colegio y que ni pregunta eso. A una mujer que tiene antecedentes de cáncer familiares, de cáncer de mama, no está contraindicado que le pongan el parche, está contraindicado porque le están arriesgando, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que medir si llegó a tomar anticonceptivos, si tiene cáncer familiar y si tristemente hubiera sufrido un aborto provocado. Porque entonces tú estás como compitiendo, ¿no? El aborto provocado te sube hasta 200 veces más, pero la lactancia te lo baja, entonces ahí estás, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tiempo tomó anticonceptivos? ¿No? Tiene un antecedente familiar, ¿sí? Ahora, también desconozco cuál fue la evolución de tu mamá María, pero la que haya sido, bueno, merece el planteamiento y merece que los médicos sigamos estudiando, ¿no? Pero también habría que ver cómo vivió la etapa de su cáncer, ¿no? Porque un efecto protector fue, aunque finalmente hubiera tenido un desenlace fatal, ¿verdad? Probablemente no fue tan agresivo, pudo vivir más o menos bien y tristemente cualquier tipo de cáncer, la recidiva al 100% no la es, generalmente vuelve a aparecer, ¿no? Gracias, doctora. Qué importante, ¿no? También esta parte de la prevención, de estar, pues, monitoreándonos, ¿no? En esta parte de que si hay antecedentes familiares. Y hay otra pregunta que se enlaza un poquito con lo que ahorita nos comentaba, que es, ¿recomienda los anticonceptivos para los tratamientos de quistes, ¿no? De ovarios que tienen quistes y que muchos doctores, en mi caso fue, a mí también me recomendaron esta parte de anticonceptivos. ¿Es recomendable o cuál sería un método recomendable en este sentido? Ok. En la medicina siempre tenemos que buscar la causa de las cosas. Por ejemplo, si alguien llega y me dice, me duele la cabeza, yo no puedo a todos ponerles lentes, porque hay unos que les duele la cabeza porque les faltan lentes. Entonces, bueno, ellos sí les van a ayudar los lentes. Pero hay otro que puede que le duele la cabeza porque tiene amibas o bichos. O sea, ese no le van a servir de nada que le ponga lentes, ¿no? Y puede haber otro que tenga un tumor en el cerebro. Pues tampoco le voy a poder con los lentes, se le va a quitar, ¿no? Y puede haber alguien más que sea migrañoso y que además pues, no se le va a quitar. Entonces, no podemos tratar lo mismo, digo, con lo mismo todas las sintomatologías. El ovario poliquístico, tener quistes en el ovario, es como decir dolor de cabeza. Hay diferentes orígenes. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es cuál es la causa por la cual te duele la cabeza. Ah, pues es lentes. ¿No lo ves bien? Ponte lentes. Ah, pues es que tienes bichos, pues toma este antiparasitario. Ah, pues es esto, etcétera, etcétera. Aquí pasa lo mismo. Hay diferentes orígenes del ovario poliquístico. Hay desde que saber bien cuándo se toma el ultrasonido, porque a veces se ven unas imágenes como unas bolitas en el ovario que son totalmente normales, son esas cicatrices que quedan en la segunda parte del ciclo, ¿verdad? Que son las que producen progesterona. Entonces hay que saber cuándo se toma, ¿no? Pero hay diferentes causas, todas ellas relacionadas con hormonas. Entonces, si una mujer, el problema que tiene es un problema de insulinoresistencia que se llama prediabetes, ¿no? Lejos de ayudarle los anticonceptivos, solamente tapo con un dedo el sol, ¿verdad? No estoy resolviendo un tema que yo podría prevenir. Es mejor pescarla en la fase de prediabetes. Pero hay otras hormonas relacionadas, puede ser un problema de tiroides, puede ser un problema de cortisol, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Igual que en cualquier cuestión médica. Primero, prevenir, ¿no? Una consecuencia del uso de hormonales puede ser ovarios poliquísticos, de forma interesante, ¿verdad? Segundo, diagnosticar cuál es el problema. Y tercero, tratar específicamente la causa por lo cual lo está presentando. Perfecto, doctora. Hay otra pregunta que nos hacen que dice, tomé un suplemento hormonal
por la menopausia y a raíz de eso me crecieron los senos. Me hice la mastografía y salió negativo. ¿Usted considera que se debe de volver a tomar una mastografía o algo por este efecto que hubo, Bueno, aunque haya pasado tiempo? primer lugar, la mastografía arriba de los 40 años tiene que hacerse una vez al año al menos. Si hay una imagen o hay alguna razón de preocupación, en este caso es haber tomado esta terapia de reemplazo, ¿verdad? Hay veces que tendrá que hacerse cada 6 meses, hay veces que tendrá que hacerse cada 3 meses, ¿no? Pero al menos una vez al año, arriba a los 40 años. Mujeres que tienen riesgo especial de cáncer, que uno de ellas es el familiar, pero yo diría otro riesgo es haber tomado anticonceptivos a edades muy jovencitas, muy chiquitas. Quizás haya que empezar anualmente esto desde los 30 años. Y si una mujer ya ha tenido algún tipo de lesión, una bolita que se haya notado y tiene 28 años, pues ya es momento, ¿no? Entonces, la edad es si no has tenido ningún otro tema. Entonces, ¿yo qué diría? Puesto que hay ese factor de riesgo, si además hubiera antecedente de cáncer de mama y si además hubiera una imagen que, bueno, hoy no se vea normal, ¿no? Pero sí hubo un crecimiento de senos, es decir, sí hubo un efecto sobre la mama, porque ella misma lo nota, ella dice crecieron los senos, ¿sí? Al menos seguir con un seguimiento anual de estos estudios de mama. Pero puede ser que el doctor dictamine que más frecuente. Perfecto, doctora, gracias. Menciona también aquí, ¿qué alternativas hay para la terapia hormonal en las mujeres con menopausia? Hablando de esta parte, sí siento que va en el tema, porque hay muchas mujeres que están preguntando en esta cuestión por la menopausia y que tienen esta alerta, ¿no? Nos puede afectar, el cáncer se nos puede presentar, pero entonces, ¿qué hacer en este sentido? Bueno, en primer lugar, lo que ya pasó los otros 40 años, pues ya pasó, ¿no? Pero ya les expliqué cuáles son como foquitos de alerta, ¿no? Segundo lugar, cuando una mujer empieza la premenopausia, pasa como 10 años donde sigue habiendo esa ciclicidad de hormonas, ¿no? Por eso en general tiene bien sus huesos y no está desmineralizada ni nada, a menos de que haya estado, porque la osteoporosis también tiene relación con anticonceptivos, sobre todo los inyectados, ¿no? ¿Y qué es lo que va llevando a que llegue a una fecha precisa, que es su última regla? Entonces, antes de la menopausia, que es una fecha concreta, que la mujer la reconoce un año después, porque como está loco su ciclo, ¿no? Y entonces a veces regla, a veces 2 veces, a veces ninguna, pero es un muy buen momento para aprender a llevar su récord de salir, que es su gráfica del ciclo menstrual. Esta mujer reconoce un año después que ya su última regla fue tal día, ¿no? Los años anteriores a la última regla, la ciclicidad como que se va apagando esa función. Entonces, a lo mejor ya solamente 6 ciclos al año, la mitad son fértiles, el resto no. Cuando no hay un ciclo de fertilidad, ya la elevación y la baja hormonal. Y una vez que ya no regla, no quiere decir que ya no produce hormonas. Nada más quiere decir que las produce como antes de la menarca, ¿sí? Las produce siempre en una misma cantidad, planito, 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 ¿sí? Entonces, en general, la mayor parte de las mujeres, alrededor de la menopausia, antes, en o después de la menopausia, no necesitan de ningún reemplazo hormonal, y menos de estrógeno. Tiene que tener una sintomatología la mujer para que pudiera pensar un médico, nunca se lo autoprescriban porque la comadre, porque me lo ofrecen y porque el centro de salud me dijeron que no. Tiene que haber una indicación como todo. ¿Cuáles son algunos datos de necesidad de baja de estrógenos que hay que corroborar con laboratorio y hay que empezar a dar de preferencia ni siquiera con pastillas? Se da con óvulos porque la absorción es menos y la dosis es mínima, justo para tratar de evitar el cáncer de mama. Pero eso ya es otro tema, se da con óvulos en dosis muy bajitas. ¿Cuáles son? 2 datos muy frecuentes. Uno de ellas es sequedad en general de mucosas. Entonces, la vagina se seca, está seca, cosa que cuando un doctor les toma el Papa Nicolau y mete el espéculo vaginal, él ve directamente, y él ve y dice, ¿no? Puede también empezar a tener sequedad en los ojos, ¿no? Ya no lubrica igual sus párpados y entonces generalmente le pican los ojos, se le ponen muy rojos, si usa lentes de contacto dice, ay, empiezo ya no a aguantarlos. En general las mucosas se secan. Y el otro dato de deficiencia de estrógenos es que tiene bochornos de manera muy importante
que no se le quita cuando ya se le debieron de haber quitado. No todas las mujeres tienen bochornos cuando les da mucho calor, ¿verdad? Y generalmente se mejoran muchísimo ya cuando llega la menopausia. Pero aquí continúan, entonces cuando continúan los bochornos o tienen bochornos muy importantes, ¿no? Que empapa 4 blusas en 2 horas, pues quiere decir que eso no es lo habitual, datito de probablemente deficiencia. Y el último es, por esta falta de lubricación vaginal, puede ser molesta o incluso dolorosa el acto íntimo esponsal, ¿verdad? Se llama dispareunia, porque no hay la misma lubricación. Si hay alguno de esos 3 datos, hay una indicación de tomar un laboratorio, ¿verdad? E indicar en dosis muy bajitas, que no son con pastillas, ni con reemplazo hormonal tomado, son con óvulos para que sean dosis pequeñitas. Y el doctor tendrá que valorar, otra vez, el completo, ¿no? Una mujer no es solo útero, una mujer no es solo ovario, la mujer somos seres valiosos en sí mismos, completitos, ¿no? Pero bueno, pues tendrá que poner una balanza, oye, pero tiene riesgo de mama y tiene además ya una bolita y no sé qué, ay, pues mejor le ponemos gotitas en los ojos y no nos arriesgamos a darle nada porque tiene un riesgo. Por eso, estas hormonales tienen que ser siempre manejados por médicos y tienen que estar perfectamente indicados. La mayoría de las mujeres en la menopausia, repito, no necesitan tomar ningún suplemento. ¿Sí? Perfecto, doctora. Ya nos están llegando más preguntas. Estoy tratando de resumirlas por cuestiones de tiempo también para la audiencia, por espacio. Nos encantaría. Lo que sí vamos a hacer, les digo ahorita, vamos a retomar varias de sus preguntas para considerar mejor hacer programas específicos, porque creo que algunas de esas preguntas sí están relacionadas, pero creo que valdría la pena profundizar en ese tema en específico que están exponiendo. Entonces, les adelanto un poquito esa parte, pero mencionan, voy a hacer ya nada más 2 preguntas respecto al tema que ahorita aquí nos reúne, que es, me implanté un anticonceptivo e hizo que se me retirara la regla por 5 años. ¿Tendrá consecuencias? Es una pregunta. Muy bien. Fíjense, cualquier hormonal lo que hace es apagar el reloj biológico. Y siempre suelo poner este ejemplo, ¿no? Cualquier anticonceptivo hormonal, sea por pastilla, sea por los implantes que son muy agresivos porque ponen grandes dosis, por eso dura 5 años. Imagínense qué cantidad de dosis meten para que 5 años no vuelvas a hacer nada. Las otras pues, son todos los días, ¿no? Entonces, más tiempo de un anticonceptivo hormonal es más agresivo. Lo que sucede es, por ejemplo, si yo tuviera atrás de mí un reloj de esos cucús, ¿no? Que cada hora sale cucú, cucú, cucú. Yo dije, ¡ah, qué molesto! ¿No? Porque eso es lo que dice la mujer. Qué molesto tenerme, qué molesto ovular porque no me puedo portar como quiera, ¿verdad? Y además, el problema no es que me usen hombres, es que me voy a embarazar. No, pues el problema es porque te están usando, no porque te dejas usar. Eso es lo que tenemos que valorar las mujeres, ¿no? Y entonces, pues uno se cansa de ver el cucú y cojo y le jalo las manecillas, ¿no? No es lo mismo si yo lo dejo sin funcionar al cucú unas horas, un día, un mes, o si lleva 10 años el cucú apagado. Eso hace la pastilla anticonceptiva, esta sola inyección, ¿no? ¿Qué puede suceder cuando yo le vuelvo a apretar y a lo mejor pasaron 10 años? Sale el cucú y hace cucú, cucú, y está perfectamente. Debe ser un reloj muy bueno, muy fino. Probablemente así le vaya a la mujer. Pero puede ser que después de un mes o 10 años, tú le jales las manecillas y no vuelva a caminar el reloj. Y a veces se puede arreglar, porque lo llevas al relojero que es muy bueno, tiene la pieza, la engrasa y vuelve a funcionar. Y hay veces que siempre va a quedar retrasado, ¿sí? ¿Cómo queda una mujer después de la ingesta de anticonceptivos hormonales? No lo sabemos. Hasta que vemos qué tanto puede volverse a embarazar. Lo bueno es que el cuerpo de la mujer es muy resistente, ¿sí? Estamos hechos de madera muy resistente. La mayoría de las mujeres vuelven a ovular después de que se les quitó la regla, que es una expresión de ese cambio hormonal, ¿verdad? Vuelven a arreglar y no tienen ningún problema. La mayor parte no tiene problema. Pero aquellas mujeres que quedan sin poderse embarazar, siempre cargarán. Por eso la decisión libre e informada no tiene que ser impuesta por gritos afuera. Tiene que ser razonada y pensada y tomada por la mujer. Yo aquí quiero agregar lo que decía Pau. Somos mujeres libres y soberanas que nos preocupamos por la mujer, nos preocupamos por cada una de ustedes, pero nunca olviden, ¿sí? Cuando vamos en contra de la realidad, ¿sí?
siempre, siempre, siempre va a haber un cobro de factura. Que a veces esa factura llega chiquita, pero otras veces esa factura puede llegar grande, ¿sí? Razonen y piensen, y mejor que no haya hubieras, que no, ojalá no hubiera tomado anticonceptivos, porque ahora no me puedo embarazar. Por eso a mí cuando alguien llega a mi consultorio, doctora, quiero que me recete anticonceptivos, mire, no es una razón religiosa, es una razón médica. ¿Cómo voy a echar a perder algo que es maravilloso cuando nadie te puede asegurar que tú vas a ser mamá, que ustedes van a ser papás? Porque un porcentaje, claro, pequeñito, 1,3% de la población mundial, nunca van a ser papás. Tú te estás negando, te estás echando a perder esa sinfonía cuando no sabes si vas a tener ese privilegio, ¿sí? Entonces, yo no soy capaz de dar a nadie un medicamento que le cause más perjuicio que bien, ¿sí? Perfecto, doctora. Pues clarísimo, ¿no? La verdad es que sí, ir contra natura, de alguna u otra forma, como bien dice, va a llegar un momento en que va a haber una reacción, ¿no? No porque nosotros lo deseemos o por otra cosa, sino que es la lógica de... Y ya le digo, hay muchas preguntas, pero me voy a ir con esta última por cuestiones de tipo de respeto también para ti, por toda la sabiduría que nos has dado el día de hoy. Esta parte de decir, si ya se terminó un tiempo, bueno, es una parte. Una persona es importante que se haga mastografías, no importa la edad, aunque ya esté muy avanzada por la parte de la radiación. Y si pudiera contestar también esta de que una vez que se usó un implante pero se quitó y ahora se inyecta a la persona, ¿también trae efectos negativos? Con esas dos cerraríamos. Bueno, voy a tomar la segunda primero, ¿sí? Un implante no es un implante mamario, me imagino que es el chip que le llaman, el implante que se pone, ¿verdad? O sea, mientras continúen tomando anticonceptivos externos, hormonas externas, que por cierto las hormonas son esteroides, o sea, las hormonas sexuales son esteroides. Lo que pasa es que un esteroide producido natural y cíclico hace mucho bien a la mujer, pero lo que se están tomando en una pastilla y lo que se inyectan es mayor en la inyección, pero en ambas presentaciones están tomando combinada una sustancia que no solamente aumenta el riesgo de mama, de cáncer de mama, sino de otros cánceres, pero además está inhibiendo una función natural de la mujer, que es su ovulación, ¿sí? Es el único medicamento que yo encontré en la farmacología que se usa para echar a perder lo que funciona bien. Es como si alguien llegara y me dijera, oye, estoy viendo cosas feas con mi ojo, arráncamelo. O sea, bien, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, si tu ojo tiene una función natural, o sea, educa tu ojo para que no vea lo que no debe de ver, pero yo no te puedo echar a perder un ojo porque pues te incomoda lo que ves, ¿no? Pero acá parece que es lo que están pidiendo, ¿no? O sea, la ovulación es un dato de salud. No es una enfermedad y es un dato de salud desde el cerebro, como se los expliqué en la primera diapositiva. Yo quería enamorar, ¿no? Para que cuando ustedes les quieran imponer algo, ustedes tengan la libertad de decir, oye, a mí no me echas a perder una función que es lo más natural. Tiene dos funciones el ovario nada más, para eso existe el ovario. Producir células sexuales que se llaman óvulos y producir hormonas de manera cíclica y orquestal, ¿sí? Entonces, desde una pastilla puede hacerte daño, como una inyección de muchos años probablemente te hará más daño, pero cada quien responde diferente, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cuánto acerco la mano al fuego, no? ¿Hasta cuándo me voy a quemar? Bueno, pues es distinto de que cuánto la acerques, que si viene el aire y te jala la flama, mejor no acerques la mano al fuego. Ese sería mi consejo. Y la segunda, a ver, repítemela porque ahorita se me fue explicando. Sí, de la mastografía, que hay un riesgo cada vez que es mayor. Sí. A menos de que sea la persona que pregunte, alguien que trabaja en un gabinete de radiología, que en realidad los radiólogos traen sus delantales de plomo y se ponen atrás de un biombo que tiene plomo para justamente evitar el paso a las radiaciones. Las radiaciones que una mujer recibe por un estudio no son significativas como para producir cáncer. Para que se produzca cáncer o incluso se produzca malformación en un chiquito, son radiaciones a unos niveles grandísimos, tipo accidente de Chernobyl, Hiroshima y Nagasaki, usaron algo así como seguidas 40 radiografías de tórax, ¿no? Para una malformación de bebé, 30 de abdomen. Entonces, cuando a alguien le hacen el aborto porque le hicieron una radiografía del diente, es ridículo, ¿sí? O sea, no afecta a tal grado. Y si sopesamos, tiene más bien que riesgo. Pero si no se estuviera contraindicada hacer la mamografía, pues al menos que se haga un ultrasonido, porque en el ultrasonido no se usa radiación, ¿verdad? Es un estudio mucho más inocuo, sí es muy complementario con el otro,
pero pues allá lo tendré que ir viendo con su médico, ¿sí? Pero no les dé miedo tomarse una radiografía una vez al año, y si hubiera riesgo especial, pues tendrá que ser 2 veces al año porque la cantidad de radiación es mínima a lo que se necesita para que sea un factor de riesgo. Sería mucho más importante, debería haber este pánico en decir, mejor no tomo anticonceptivos, ¿sí? Como en el pulmón, mejor no fumo, ¿no? Son riesgos mucho más importantes. Perfecto, doctora. Pues te agradezco mucho. Gracias por este tiempo, por tu sabiduría. Sabemos que salen muchas preguntas, hay muchísimas cuestiones en otros temas que claro que nos importan porque nos involucran como mujeres también a nivel sociedad, ¿no? Hay muchas dudas al respecto, pero vamos a ir tomando de esas preguntas que nos hicieron y que hoy no contestamos, pero para hacer programas mucho más amplios, más específicos, les estaremos brindando la información. Pero específicamente en este tema, nosotras, las mujeres libres y soberanas, lo que queremos es también hacer un llamado y una exigencia al gobierno, porque queremos que esta información se comparta, queremos que realmente se prevenga a la ciudadanía, a las mujeres, cuando van a adquirir anticonceptivos, que sepan todo lo que conlleva. No vamos a estar solicitando que se prohibieran, que sería lo ideal, viendo todo lo que estamos viendo, todo lo que provoca a nivel salud, pero lo que sí al menos pedimos, para que sea decisión de cada quien, que sepan los riesgos que cada persona cada mujer puede tener si consume estos anticonceptivos. Lo que quisiéramos exigir es que se diera esta información específica de advertencia en los anticonceptivos para que las mujeres pudieran decidir si sí o no y ver toda la amplia gama que puede haber de métodos anticonceptivos también de manera natural, de las que vamos a hablar más adelante y que creemos que también son necesario que las mujeres las conozcan para que puedan decidir. Y también, por último, quisiéramos exigir un presupuesto específico para atender estos problemas que sí son de salud pública. Vemos cómo en esta pandemia tristemente se ha pues destapado la gran crisis que hay en nuestro sistema de salud. Vemos cómo hay esta deficiencia para suplir medicinas, para atender. Tristemente cada vez van en aumento más cuestiones, no solo por COVID, sino también por los pequeños que no se pueden atender por la escasez de medicamentos. Entonces exigimos que el gobierno realmente invierta presupuesto en estas cuestiones que son necesarias y que no se insista en un tema que lejos de ayudar a la mujer, le perjudica, como es el aborto. Nosotras agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, en verdad estoy impactada, mantuvimos 100 espectadores, estamos terminando casi con 90, se mantuvo, estamos muy contentas y agradecemos que nos hayan acompañado en esta primera emisión. Doctora, muchísimas gracias y estaremos informándoles de otros programas más adelante. Yo soy Paulina Mendoza. Somos Mujeres Libres y Soberanas y agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos preguntaban que si iba a quedar grabado. Claro que sí va a quedar en nuestra página para que puedan compartirlo con otras personas. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.